Hola, ahora estamos aquí para hacer lo que quizá muy pocos pueden hacer. Realmente tenemos un circuito tipo esfera, donde pueden estar ustedes contemplando que tenemos en la rambla 3 nodos, 1, 2, 3, y el nodo que vamos a elegir aquí, ahora este es el nodo de referencia entre este punto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a aplicar el análisis de nodos para un circuito tipo esfera, que es un circuito no lineal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Vamos nosotros a establecer las ecuaciones de nodos para cada uno de ellos. Por lo tanto, tendríamos tres ecuaciones porque tenemos cuatro nodos menos el nodo de referencia. Entonces vamos a estipular, vamos a definir la característica de los nodos. En este caso vamos a establecer nosotros la condición para el nodo B1. ¿Qué es lo que tenemos en el nodo B1? En el nodo B1 tenemos una corriente que está entrando, que le llamamos una corriente I1. Tenemos una corriente que está entrando, que le llamamos una corriente I2. Tengo una corriente que está saliendo, que le llamo una I4. ¿Sí? Y está una corriente que está saliendo también, que le llamo una I3. Si aplicamos la ley de Kirchhoff de corrientes a este circuito, ¿qué nos va a decir? Que las corrientes que entran, entra I1 más I2, que es igual a las corrientes que salen I3 más I4. Por lo tanto, ya tengo definida la ley de Kirchhoff de corrientes para ese nodo. Por lo tanto, la tensión P parcial, la corriente 1, que es la que establezco ya en este punto, ¿qué es lo que vamos a establecer? ¿Qué tensión tendré yo ahí? Tendré una tensión B2 menos B1 sobre el valor de la resistencia, que son 4, que son la característica de la B1, I2 y 1, que es lo que vamos a establecer aquí en este circuito. Aquí en este punto tengo la I2, ¿sí? Que tengo que las características de tensiones para ese nodo que vamos a tener, que es B2 menos B1. B2, ¿sí? Tengo este B2 menos B1, que es el voltaje entre este punto y este punto, entre el valor de la resistencia, que son 100, más la corriente I2, tengo la corriente en este punto. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo defino esa característica de corriente parcial? Va a ser la potencial positivo B3 menos B1 sobre el valor de la resistencia, que son 4, que son 10. Ahora, esto va a tener una igualdad de la siguiente manera. Aquí la vamos a igualar a la corriente I3. ¿Cuál es la corriente I3? Es la que viene del nodo B1 con respecto al nodo de referencia. Entonces será B1 entre la resistencia, que en este caso son 50, más la I4. ¿Cómo establezco la I4? Es B1 con respecto a esta fuente de tensión y con respecto al B3. ¿Cómo defino esa tensión? Entonces la tensión va a ser igual a las características de ¿cuánto? De 40 menos que B y más que B sobre ¿quién? Sobre las características de la resistencia que yo tengo ahí, que es la resistencia de 75 que es de 75 ohm. Por lo tanto, yo estipulo mi ecuación de la siguiente manera, sobre 75, ¿sí? Y ahí establezco ya las condiciones de esta corriente, que es la tensión B3, ¿sí? Menos B más B1 sobre 75, y esto va a ser más que aquí estamos haciendo desarrollar el pizarrón porque está mucho más grande, y tengo que la característica, la de la corriente I4, ¿sí? Que establezco en este circuito con respecto a la I3. La I3 tengo que la tensión B1 con respecto a la característica de ese valor. Ya tengo estipulado aquí mi ecuación, ¿sí? De las tensiones. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a salir aquí? Aquí, pues bueno, vamos a ver su término. Tengo que B2 sobre 100 más B3 sobre 10 menos B1, que multiplica a 1 entre 100 más 1 entre 10, ¿sí? Que esto va a ser igual a B1 entre 50 más 40 entre 75
menos B3 sobre 75 más B1 entre 75. Agrupando esta ecuación, agrupando los términos de extracción y reduciendo términos semejantes, vamos nosotros a encontrar que la ecuación resultante va a ser menos 43 B subíndice 1 más 3 veces la tensión subíndice 2 más 34 B subíndice 3, y esto va a ser igual a 160. Y eso es resumiendo términos, ajustando términos. Yo tengo a esta ecuación que va a ser la ecuación del nodo 1. Esta es mi ecuación número 1. ¿Estamos de acuerdo? Para ese circuito en forma tipo esfera. Ahora, ¿qué vamos a estudiar ahora? Vamos a estudiar las características en el nodo B2. ¿Qué es lo que vamos a estipular en este nodo B2? Vamos a mover nuestra camarita y ahora vamos a estipular las características en ese nodo. En el nodo 2, ¿qué es lo que vamos a tener? Tengo una corriente, tengo aquí una corriente, tengo otra corriente, tengo otra corriente y tengo otra corriente. Si nosotros visualizamos en el circuito original, nosotros vamos a tener aquí que esta es una corriente y Z, la otra es una porque está entrando, es una corriente Y que está saliendo. Tenemos también una IX que está entrando. Y por último, tenemos una corriente I1, y estamos en el nodo 2, tenemos una corriente I1 que está saliendo. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo vamos a estipular aquí la ley? Es I1, tengo que las corrientes que están entrando, está entrando IZ, está entrando más IX, que esto es igual a Y más I1. Ahí tengo la ley de Kirchhoff de corrientes para ese nodo. Resumiendo términos, yo tendré que la IZ vamos a tener que es B2 menos B1 sobre 100 más la IX, que va a ser igual a B2 sobre 40, son 40, que esto es igual a 60 menos B2 más, tengo esto sobre las características de la resistencia, que son 20, más la I correspondiente a esas magnitudes va a ser B3 menos B subíndice 2 sobre 200. Y aquí ya tengo la ecuación en forma de ley de Ohm, corrientes parciales. Yo tengo definida esa ecuación. Y esa ecuación en términos ya reducidos nos va a dar que 2 B subíndice 1 menos 18 subíndice 2 más B3, esto es igual a menos 600. Agrupando términos, reduciendo términos, agarrando términos semejantes, ¿sí? Únicamente estableciendo nuestra ecuación, y yo tengo una ecuación ya resultante de la siguiente manera. Esta es la tensión resultante para el nodo, o la ecuación 2 para el nodo 2. ¿Estamos de acuerdo? Estamos estipulando aquí las características de nuestro circuito. Por lo tanto, vamos a retomar hasta ahorita, ¿sí?, la situación de lo que llevamos. ¿Qué es lo que va a suceder? Tenemos nuestro circuito en forma original, de forma de esfera, ¿sí? Ahí tengo las condiciones del circuito, tengo sus sentidos de corrientes, y por lo tanto vamos ahora a aplicar esa ley del análisis de nodos. Establecemos los nodos, ve características, esas serían las características en el nodo ¿qué? Este sería el nodo P en el nodo 1. Y establezco las corrientes de entrada y salida, establezco la ley de Kirchhoff de corrientes, donde la corriente 1, la corriente establecida aquí, va a ser el voltaje, si B2 con respecto al nodo
B1 y yo tengo sobre 100, que es este valor. Yo ahora tengo la corriente I2, la corriente I2 estipulo la característica del nodo 3 con respecto al nodo B1 sobre el valor de la resistencia, que son 10, que es este segundo término. Eso va a ser igual a la I3. La I3 la establezco en la parte inferior, que tengo que la I3 con respecto al nodo de referencia, sí, que va a ser igual a la tensión B1 sobre 75, que es el valor que tengo ahí. Estamos estipulando esa característica de esa acción. I3 sobre 50, y tenemos la característica de la I4, que establezco la tensión que existe entre el nodo 1 y el nodo 2, pero aquí tengo establecido una tensión, una fuente independiente de tensión. Por lo tanto, establezco pues que existe una diferencia en esa acción, y yo tengo este término. Reduzco términos y llego a una ecuación resultante de este valor. Agrupando términos, agarrando términos semejantes, y deduzco esta expresión. Eso es lo que respecta al nodo 1. Ahora, ¿qué sucede en el nodo 2? Tengo que una corriente 1 que está saliendo, que es la que está entrando acá a la B1. Tengo una corriente IX que está entrando y que sale, ¿sí?, con respecto al nodo de referencia, y tenemos una fuente independiente. Por lo tanto, ahora la Y es la tensión, ¿sí?, que tenemos en el nodo B2 con respecto al nodo de referencia. Entonces la B2 entre 40. Tendremos también una corriente IZ, que es lo que va a suceder, ¿sí?, que tengo los valores de B3 menos B subíndice 2 sobre 200, y eso lo estipulamos en la ecuación número 2 del nodo respectivo. Y aquí tengo las características y su circuito, reducimos términos y llegamos al planteamiento de este problema. Por último, ¿qué vamos a establecer nosotros? Vamos a establecer la situación en el nodo B3. ¿Qué sucede en el nodo 3? Yo tengo aquí las características, establezco aquí el nodo, perdón por la sombra que estoy presentando, pero no tengo aquí camarógrafo. Entonces, ¿qué sucede ahora? Es desde el punto de vista directo y de forma más precisa. Tenemos el nodo B3, y tengo aquí el nodo B3. ¿Qué es lo que vamos a estructurar en ese nodo B3? Tendremos nosotros lo siguiente. Para ese nodo establecemos unas corrientes. Tengo esta corriente, tengo esta corriente, tengo esta corriente y tengo esta corriente. El nodo B3, ¿sí? ¿Sí? Es hacia arriba, hacia acá, perdón, estos son hacia abajo. Hacia acá y hacia acá. Por lo tanto, ¿qué tendremos aquí? Yo tengo aquí una corriente que le llamo un valor IZ, una corriente, aquí yo te estructuro el circuito, que es una corriente IZ y 2 que están saliendo, y están entrando I4 y la corriente I. Vamos a verlo en el circuito, que esas dos están entrando. Por lo tanto, ¿qué establecemos aquí en este circuito? Que IZ más I2 es igual a una corriente más la I4 que están entrando. Ahí establecemos ya el circuito. Por lo tanto, la IZ, ¿qué es lo que va a suceder? Nos vamos al circuito, y la IZ, ¿sí?, va a ser el nodo B3 con respecto al nodo B2 y la resistencia de 200. Entonces, por lo tanto, la IZ, ¿sí?, vamos a extrapolarlo de la siguiente manera. B3 menos B subíndice 2 sobre cuánto era, sobre 200, más la I, la corriente, perdón, aquí sí la corriente es corriente en la acción 2. Por tanto, esa corriente vamos a tener un valor de B3 menos B subíndice 1 sobre 10, que esto va a ser igual a la corriente que está entrando, que tengo ahí la fuente de tensión, más B1 menos B subíndice 3 sobre 75 más B4, así que va a ser B3 entre el valor de la resistencia, que es de
5. La B3 que será de la corriente 4. Establezco aquí la corriente 4. ¿Sí? Es 2 y 4 que está entrando. Perfecto. Y la I que es B3 entre 75. Y está estipulado nuestro circuito. Observemos. Llegamos al circuito en forma original. Estoy haciendo el estudio en el nodo B3. ¿Qué es lo que sucede? Esta corriente IZ que es igual a que el voltaje B3 menos voltaje B2 sobre 200. La Y va a ser que voltaje 3 con respecto al voltaje B1 entre 10. La B3, la I4 va a ser 40 menos B1 sobre B3 sobre el valor de 75. ¿Sí? El valor de 75. Y lo tendremos la I que es igual, es el nodo B3 con respecto al nodo de referencia que sería B3 entre 75. Y ahí está estipulada la característica de la ley de Kirchhoff de corriente para ese nodo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a resultar ahora de esta ecuación? Agrupando términos y reduciendo sus términos, vamos a tener nosotros que B1 que multiplica a 68 y tendremos más 3B sub índice 2 menos B3 por 79, esto es igual a 320. Y esta es la ecuación 3. Esta ecuación 3. Entonces ya no nos resta más que poder establecer en forma matricial esos valores de tensión, donde vamos a tener nosotros que resolviendo eso en forma matricial vamos a obtener los siguientes resultados. Tendremos nosotros que la tensión B sub índice 1, que la tensión B sub índice 1 va a ser igual a lo siguiente, va a ser igual a 9.350 volts. La B sub índice 2 va a tener un valor de 35.118 volts. Y por último, la B3 va a ser un valor de 13.43.2 volts. Y aquí tengo la respuesta a este circuito en forma de nodos. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, no nos resta única y sencillamente para poder ver nuestro planteamiento de nuestro ejercicio, ver la respuesta que vamos a tener y comprobar esos valores. ¿Cuáles son los valores que deberemos de comprobar? Yo tengo ya las tensiones, por lo tanto voy a comprobar ese resultado estableciendo una ley de Kirchhoff de corrientes en el nodo de referencia. ¿Qué es lo que tengo en el nodo de referencia? Tengo la corriente I, la corriente Y, la corriente X y la corriente Y3. Por lo tanto, yo establezco la ley de Kirchhoff de corrientes en ese nodo de referencia. Yo tengo el nodo de referencia, yo lo tengo aquí, ese nodo de referencia, de la siguiente manera. Yo tengo aquí una corriente que le llamo una corriente que está entrando, que le llamo una corriente I3. Tengo una corriente que está saliendo, que le llamo IX. Tengo una corriente que está saliendo, que le llamo I. Y tenemos una corriente que está entrando IX y una corriente, la Y, que está entrando, la Y. Por lo tanto, si aplicamos nosotros la ley de Kirchhoff de corrientes para ese nodo de referencia, vamos a establecer nosotros lo siguiente, que tendré que la corriente va a entrar, la corriente I1 va a entrar más la corriente 2, eso va a ser igual a la corriente 3 más la corriente 4. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder ahí al establecer esa corriente? ¿Sí? Tendremos nosotros que la corriente 3 va a ser igual al voltaje 3 entre el valor
de la resistencia, que es 50, y esto nos va a dar un valor de 0.187 amperes. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros vamos a establecer la otra corriente parcial que entra en este circuito, ya definí la corriente I3, la otra corriente Y, la Y, en este circuito, que es la que teníamos, la Y que está entrando toda la Y, y X. Ah, no, estamos en el, no, aquí está, estamos en el, estoy confundiendo, vamos a borrar aquí para evitar la confusión. Estamos en este circuito, ¿sí? Entonces tenemos que la Y va a ser igual a ¿quién? La Y, aquí lo tengo, ¿a qué será igual? La Y, que ya lo habíamos establecido nosotros anteriormente, es el voltaje 2 entre 40. Entre 40, y eso nos va a dar un valor de 0.878. Ahora, ¿cómo que otro vamos a establecer la IX, que va a ser igual al voltaje de 60 menos la tensión de 2 sobre el valor de la resistencia, que es 20. Por lo tanto, esto nos va a dar un valor de 1.244 amperes. Y por último, vamos a establecer la corriente I, que va a ser igual a menos 43 sobre 75, y esto nos va a dar un valor de menos 0.11791 amperes. Por lo tanto, ya tengo establecida esta ecuación en el nodo de referencia, ley de Kirchhoff en el nodo de referencia. Por lo tanto, sustituyendo en la ecuación, vamos a establecer que se va a cumplir la igualdad, de lo cual resulta que nuestro proceder es el adecuado y el correcto. ¿Estamos entendidos? Entonces, aquí tengo este circuito tipo esfera. Nosotros ya anteriormente habíamos establecido la solución en un circuito tipo cubo, lo establecimos en un circuito tipo pirámide, pero con fuentes de tensión de corriente alterna, y ahora lo estamos definiendo un circuito tipo esfera. Y esperemos que ahora sí, aquí estamos resumiendo todo lo que hemos visto a través de los videos, desde el punto de vista de reducción, ley de Kirchhoff de Ohm, ley de Kirchhoff de corrientes, ley de Kirchhoff de tensiones, reglas y el análisis de nodos. ¿Algún comentario? Háganmelo saber. ¿Alguna duda? Estamos para atender al televidente. Muchas gracias y que pasen muy buenas tardes. Hasta luego. Chao.